O sea, si ves esos Buenas puntitos. tardes a todos los que nos acompañan a esta tarde en la cátedra abierta ILB titulada La audiencia preliminar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a cargo de la maestra Margarita López Lara, la cual tiene como objetivo analizar la audiencia preliminar dentro del nuevo modelo procesal establecido por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, abordando sus principales características, finalidades y aspectos relevantes para la práctica jurídica. Esta forma parte de la Cátedra Abierta ILB, un espacio institucional gratuito y académico que busca fomentar y cultivar el conocimiento y cultura jurídica de aquellas personas que se encuentren interesadas, como lo pudieran ser profesores, estudiantes y abogados practicantes, etcétera. Los invitamos a formar parte de esta comunidad que continúa en constante crecimiento y a seguir nuestras redes sociales para las futuras ediciones de la Cátedra Abierta ILB. Las preguntas estarán reservadas para el final de la ponencia con la intención de preservar la fluidez de la misma y nuestras clases, nuestra cátedra será grabada y posteriormente publicada en nuestra página de Facebook, disculpen, de YouTube, para su futura visualización. Antes de presentar a nuestra maestra que nos acompaña, les comentamos que quienes tengan interés en profundizar en los temas relacionados con la audiencia preliminar y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares podrán solicitar información sobre el curso en el que se desarrollarán estos contenidos con mayor profundidad. Si al concluir la sesión desean recibir información adicional, pueden comunicarse al mismo número de WhatsApp por el que recibieron el enlace de acceso a esta actividad. Con mucho gusto les brindaremos la información correspondiente. Ahora llegamos a la parte de la presentación de nuestra maestra, la maestra Margarita López Lara, quien es licenciada en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, Universidad Salazar, licenciada en Trabajo Social por el Centro de Estudios Superiores La Frailesca, licenciada en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Derecho Constitucional Amparo, abogada litigante y socia fundadora del Espacio Jurídico TELAB, docente a nivel superior y maestría desde 2016 y que cuenta con una amplia experiencia en materia como teoría general del proceso, derecho familiar, práctica forense de civil y familiar, y una amplia formalización en oralidad civil y familiar a luz del implemento del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Muchas gracias, maestra. Le cedemos el uso de la palabra y bienvenida. Muchas gracias, maestra Abril, por esta presentación. Pues me voy a permitir dar inicio. Nada más me pueden confirmar si me alcanzan a escuchar bien. Sí, maestra. Bueno, de mi parte sí. Gracias, gracias, maestra. Perfecto. Sí, se Pues escucha bien, bien, gracias. muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues bien, vamos a dar inicio con esta cátedra abierta que, como bien mencionaba la maestra, lleva por nombre la audiencia preliminar en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, alcance y función procesal. Yo soy la maestra Margarita Lara y en esta ocasión pues tengo el gusto de acompañarlos a lo largo de esta sesión. Antes de iniciar, me voy a permitir partir, porque siempre es muy importante contextualizar la importancia precisamente de estos temas, que bueno, podríamos pensar que está de más señalarlo por la trascendencia de estas reformas y sobre todo por la ya casi obligatoria aplicatoriedad del Código Nacional. Pero me gustaría partir de una cita que nos señala que el proceso pues no es un fin en sí mismo, sino que va a ser el instrumento mediante el cual los derechos se hacen efectivos. Y esto precisamente viene a enmarcar la importancia de que todos y cada uno de nosotros nos capacitemos específicamente hoy en día en los nuevos procesos civiles y familiares. Sobre todo, pues en la implementación de este Código Nacional. Y antes de iniciar con esta cátedra abierta, sí me gustaría comentarles que la idea de esta sesión es que, pues evidentemente sea un espacio de aprendizaje, pero también de retroalimentación. Puedo percatarme aquí en el chat que tenemos abogados de prácticamente toda la República Mexicana. Si nos pudieran comentar, por favor, de qué estado nos acompaña. Entonces, decirles que tenemos habilitado en este caso el chat durante toda la sesión para que ustedes puedan estar por ahí comentando, retroalimentando, si tienen alguna duda, para que al final también nosotros podamos resolverla. Gracias por sus comentarios también. Pues bien, me voy a permitir dar inicio. Como ya mencionábamos, el tema central de esta cátedra abierta lleva por nombre, pues, la audiencia preliminar, ¿no? En el Código Nacional, cuáles son sus alcances y sus funciones procesales. Sin embargo, como ustedes sabrán, previo a poder entrar a estudiar
pues claro, ¿qué es propiamente la audiencia preliminar? Pues tenemos que partir en general de cuál fue la trascendencia o cuáles fueron los cambios que surgen realmente con la ya implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Porque pues en esencia ustedes sabrán que sería muy sencillo afirmar que únicamente el cambio que surgió con este código fue que pasamos de un procedimiento escrito o predominantemente escrito a un procedimiento en donde ahora, pues claro, existen estas audiencias y prevalece la oralidad. Pero lo cierto es que el cambio en la práctica y sobre todo para nosotros que somos abogados litigantes va más allá de eso. ¿Por qué? Porque la implementación del código y la trascendencia en este caso de la audiencia preliminar prácticamente implica que nosotros reconozcamos que estamos frente a una transformación, primero en la manera de entender el proceso. Segundo, en la forma en la que tradicionalmente nosotros estábamos acostumbrados a que interviniera la autoridad jurisdiccional, en estos casos específicamente el juez, ¿no? Y también, claro, implica una transformación muy importante en la manera en la que las partes intervienen y en la que sus abogados, en este caso nosotros, pues vamos a construir esta estrategia principal, ¿no? Y que vamos a estar desahogando a lo largo de todo el proceso. La oralidad también nosotros debemos de comprender que no significa simple y sencillamente hablar frente a un juez y tampoco significa que hoy en día y en nuestros nuevos procedimientos la fase escrita haya precluido, sino significa comprender que hoy muchas de las decisiones fundamentales del procedimiento pues van a dejar de desarrollarse mediante una sucesión de actuaciones como nos pasa hasta hoy en día en la mayoría de entidades federativas que no han comenzado con esta implementación, ¿no? Y eso pues claro también nos obliga a nosotros a modificar nuestra forma de entender el proceso como litigantes. Ya no basta con que nosotros conozcamos en este tenor qué escrito debe presentarse, en qué términos se debe de presentar, sino que ahora, sobre todo como abogados litigantes, debemos preguntarnos qué ocurre cuando llegamos a audiencia, qué debemos de llevar preparado, qué cuestiones debemos plantear en cada una de las audiencias que ahora prevé el código y sobre todo, qué consecuencias va a generar todo lo que hagamos o dejemos de hacer en las etapas que ahora manejan nuestro procedimiento. Entonces, desde esta nueva estructura, existe precisamente un momento muy particular para lo que yo llamaría la definición del proceso. Y es específicamente, pues, la audiencia preliminar. Y dirán, ¿por qué la audiencia preliminar parte de ser un momento decisorio hoy en día? Pues porque nosotros sabemos que antes de llegar a la audiencia de juicio, que también es una de las etapas importantes que encontramos hoy en día, pues previo a eso, hoy y con la implementación de este código, el proceso necesita ordenarse. Y este orden precisamente surge de la audiencia preliminar. Nosotros cuando llegamos a audiencia de juicio necesitamos saber si existen cuestiones procesales que se deban de resolver, si necesitamos determinar si todavía existe, por ejemplo, alguna solución, pues en este caso para salir del conflicto, identificar qué hechos son los que verdaderamente se están controvertiendo, cuáles no, qué necesita probarse, qué ya no es necesario que se pruebe. Y en términos generales, hoy en día la prevalencia de la audiencia preliminar significa o deja claro que no debemos llegar a la audiencia de juicio para descubrir cuál es el conflicto o lo que pasaba hasta estos momentos en los juicios ordinarios, que hasta en juicio o hasta en las fechas señaladas para el desahogo de la audiencia, nosotros íbamos a saber realmente cómo estaba preparada la defensa, ¿no? Entonces, partimos de estas circunstancias para entender verdaderamente cuál es la razón de ser de la audiencia preliminar. Por eso, a lo largo de esta cátedra abierta, pues no simplemente vamos a analizar las nuevas etapas dentro del procedimiento, sino que sobre todo nos vamos a enfatizar, por así señalarlo, en determinar desde una perspectiva un poco más amplia cuál es la función que cumple la audiencia preliminar dentro del proceso. ¿Cuál es su alcance y por qué puede determinar en buena medida, o yo diría que prácticamente durante todo el proceso, la forma en la que de manera posterior se va a desarrollar el juicio? Y que claro, para que nosotros podamos llegar a establecer estos alcances y estas funciones, sobre todo procesales, pues tenemos que partir de analizar esta nueva lógica
que se implementa con este nuevo modelo procesal. Porque sí, aunque no lo queramos ver, el Código Nacional trae consigo la implementación de un nuevo modelo procesal para el desarrollo, en este caso, de los procedimientos. Obviamente, circunscribiéndonos a la materia civil y familiar. Y partimos de algo muy importante que también vamos a estar analizando a lo largo de esta cátedra. Y es que aunque las etapas procesales que se implementan con el nuevo código, podríamos pensar que en esencia son las mismas porque lo son, existe una variación en la audiencia preliminar entre juicios del orden civil y juicios del orden familiar. Por eso necesitamos tanto precisar esta etapa, porque es la etapa que más varía de un procedimiento a otro, ¿no? Y como les decía, pues precisamente para partir y llegar pues a estos alcances y estas finalidades procesales, pues vamos a partir de cuál fue la importancia de la implementación de este Código Nacional para el proceso específicamente, ¿no? Y recordar que con este nuevo Código Nacional nosotros partimos de un proceso tradicional a un nuevo modelo procesal. Porque sí, hablamos de la implementación de juicios orales, pero comúnmente dejamos de un lado que esos juicios orales se van a implementar mediante nuevos modelos procesales. Y que, ojo, va a depender mucho la entidad federativa en la que nosotros litiguemos para ver el alcance de esa modificación. Les voy a poner un ejemplo. En mi caso particular, yo resido en Chiapas, pero entiendo que hay muchas otras entidades federativas donde sobre todo sus procedimientos familiares ya tenían trastoques de oralidad, ¿no? En mi caso en Chiapas, la oralidad prácticamente existía, pero en una intervención muy mínima. Todo es y sigue siendo hasta ahora preponderantemente escrito. Entonces, en el caso específico de mi entidad federativa, la implementación del nuevo Código Nacional sí vino a reformar completamente el sistema, ¿no? E introduce de manera totalmente novedosa este nuevo modelo procesal. Entonces, también es muy importante identificar estos cambios desde su legislación estatal, ¿no? Porque sí, en algunos casos, en algunos estados nos pasa que la modificación pues claro, sí, sí afecta, pero no trastoca todo el proceso como lo hace en otros estados que tal vez legislativamente veníamos más atrasados, ¿no? Entonces, quiero que para iniciar precisamente y llegar a estos alcances y funciones procesales, partamos de analizar cuáles fueron estas modificaciones. Ustedes pueden ver en pantalla 5 puntos relevantes de esta reforma al Código Nacional que van a impactar en la implementación de estos nuevos modelos procesales. Como ustedes sabrán, pues claro, antes de la reforma y hasta hoy por lo menos, que todavía no ha entrado en vigor la obligatoriedad en su totalidad, pues existía una diversidad procesal. ¿Qué significaba eso? Pues que claro, hasta abril del 2027 todavía están vigente o coexisten diversos códigos procesales en materia civil y familiar o otros meramente en materia civil y que a la par engloban los procedimientos familiares, ¿no? Entonces, ¿eso qué implicaba? Y sobre todo si aquí hay abogados litigantes que suelen litigar fuera de su entidad federativa, pues también implicaba que teníamos que adecuarnos a diversos procesos de acuerdo a la legislación del estado donde estuviéramos litigando, ¿no? Entonces, con este Código Nacional, que claro, es una de las principales características que encontramos, pues tenemos la implementación de un modelo nacional común, ¿no? Que lo que viene a hacer, pues claro, es a unificar estas reglas procesales y que a su vez viene a facilitar y agilizar el proceso. Partimos de ahí. Este nuevo modelo procesal es una ventaja para el abogado litigante. ¿Por qué? Porque ahora va a poder litigar con base al mismo código en todas las entidades federativas, ¿no? Claro, salvo a las entidades federativas que por ahí hagan algunos ajustes en la implementación del código de acuerdo a su infraestructura, ¿no? Segundo, y desde aquí vamos viendo estas modificaciones en cuanto al proceso. Antes de la reforma, pues claro, y hasta el día de hoy, el expediente pues suele ser el centro del proceso. Con la reforma, la audiencia prácticamente pasa a ser, o las diversas audiencias que se contemplan hoy en día, pasan a ser el espacio central de la decisión. ¿Y por qué? Porque recordemos que aunque no desaparece la escritura, es decir, pues la etapa escrita sigue existiendo, sobre todo en la primera etapa relativa, en este caso, a la etapa de la fijación de la litis, más cierto es que hoy en día el Código Nacional da especial importancia al desahogo de las audiencias, ¿no? Inclusive, si ustedes han tenido oportunidad de poder leer ya el nuevo Código Nacional,
Nacional, el artículo séptimo del Código Nacional prevé sus principios y entre ellos encontramos pues la concentración, la continuidad, la contradicción, por ejemplo, la inmediación y la oralidad como características claves de este proceso. Pero aquí el expediente deja de ser eje. Antes, si una actuación no estaba dentro del expediente, si un acuerdo no se había hecho valer por escrito dentro del expediente, pues claramente no existía. Hoy en día el expediente deja de ser el eje del proceso y las audiencias toman especial importancia en las decisiones dentro del procedimiento, destacando sobre todo las decisiones que surgen de la audiencia preliminar, que como les decía, su principal función, ¿cuál es? Es la de organizar el proceso y delimitar, pues en este caso, pues las cuestiones que nosotros vamos a desahogar en audiencia de juicio. Y vamos a ir para allá. Otra de las modificaciones que podríamos señalar en torno a este nuevo modelo, pues es la figura del juez, ¿no? Comúnmente pues en estos procedimientos tradicionales, pues el juez comúnmente tenía una función predominantemente de receptor, ¿no? Es decir, pues en este caso, su única función era, pues recabar todo lo que nosotros, pues evidentemente poníamos a su disposición mediante estas actuaciones escritas, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día, con la implementación, sobre todo de la audiencia preliminar, el juez toma una dirección activa del proceso. ¿Por qué? Porque tiene la facultad, en este caso, de examinar los presupuestos, las excepciones procesales, de procurar e incentivar la conciliación, claro está, y de impulsar sobre todo la fijación de hechos no controvertidos, que van dirigiendo ya el debate sobre qué va a ser admisible o no en juicio, lo cual viene a ser, pues en estos casos, sobre todo importante en materia familiar, porque agiliza los procesos, ¿no? Entonces, esta es una figura en donde, pues claro, hoy en día el órgano jurisdiccional tiene una mayor participación activa, ¿no? Desde organizar el proceso hasta depurarlo y evidentemente encauzar el litigio conforme a lo que previamente las partes han aportado, ¿no? También tenemos una modificación importante. El nuevo modelo procesal ya no exige que nosotros probemos todo. La carga de la prueba también sufre una modificación, porque antes en los juicios tradicionales, pues claro, ¿no? Teníamos una máxima, el que afirma está obligado a probar. Entonces pasamos de probar todo, evidentemente, a determinar qué es lo que sí se debe probar. ¿Con qué? Pues con la figura de hechos no controvertidos y los acuerdos probatorios, que también surgen evidentemente de la audiencia preliminar, ¿no? Entonces, aquí también el procedimiento o la audiencia preliminar toma la posición de ser una audiencia fundamental en el proceso, porque nos va a permitir excluir de manera preliminar, claro está, el debate sobre aquellos asuntos que realmente sí merezca la pena probar en juicio, ¿no? Y claro, va a fijar, pues en este caso, los acuerdos probatorios sobre el cual las partes van a poder desahogar sus pruebas. Entonces, también es un aspecto muy fundamental que debemos en estos casos reconocer. Y también hay un aspecto primordial, tanto en materia civil como en materia familiar, que surge de la audiencia preliminar. Y es que antes concebíamos al juicio como el único destino. Y hoy no, en la audiencia preliminar existe un apartado específico para proponer soluciones o convenios. Entonces pasamos a una solución anticipada del juicio dentro de la audiencia preliminar, sin llegar al desahogo de la audiencia de juicio. No sé si les pasaba a ustedes, depende de su entidad federativa, en mi caso sí nos pasaba, que en las fechas que nos señalaban y que nos siguen señalando hoy para audiencia de juicio, antes de entrar a audiencia de juicio, llevábamos la etapa conciliatoria y en la conciliación bastaban 3 o 2 horas, dependiendo del juzgado. Cuando no se llegaba a conciliación, entrábamos a juicio. 2 horas después de la audiencia señalada realmente, ¿no? Lo que, claro, complicaba a las partes, a los testigos y el desahogo mismo, ¿no? Entonces, esta figura que se introduce en la audiencia preliminar es muy importante, ¿no? Y que, claro, dentro de entre otros aspectos importantes, pues en este caso tenemos ya la implementación de la justicia digital, que va a depender mucho de su estado y de la forma en la que paulatinamente lo implementen, pero se implementa con este nuevo código, pues una justicia digital
que es muy importante remarcar, ¿no? Entonces, ya que contextualizamos lo que podríamos determinar como, pues los cinco aspectos como que más trascendentales en general de esta nueva implementación del proceso, de un nuevo modelo procesal, tenemos que partir de algo muy importante. El gran cambio, y es muy importante recordarlo, no es simple y sencillamente pasar del papel a la palabra. Es decir, comúnmente cuando hablamos de la modificación, ¿en qué pensamos? Ah, pues claro, cambiamos de un procedimiento escrito o tradicional a un sistema oral, pero el gran cambio no únicamente radica ahí, sino que pasamos de un proceso que acumulaba actuaciones a un proceso que ahora organiza el conflicto. Y debemos partir de ahí. La implementación de estos juicios orales y de este Código Nacional no se basa simple y sencillamente en pasar del sistema escrito o tradicional al sistema oral. No, se basa en que por ley este nuevo proceso ya no va a acumular actuaciones, sino que se va a enfrentar evidentemente a organizar el conflicto. Y como veníamos señalando, así como organiza el conflicto, pues debemos de reconocer que el lugar ahora en donde se va a realizar esta acción, donde se va a materializar con mayor claridad esta nueva lógica dentro del proceso, es la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, en términos generales, tiene la función primordial de organizar el conflicto, organizar el litigio para que el litigio llegue organizado a la etapa de juicio oral. Esa es la función preliminar de esta audiencia y sobre la cual vamos a estar encauzando, pues evidentemente, los siguientes temas, ¿no? Entonces, ya determinamos que el gran cambio no es pasar solo del sistema escrito a la palabra, ¿no? Entonces, yo les mencionaba, el nuevo proceso busca organizar el conflicto antes de juzgarlo. Entonces, es evidente que este nuevo proceso, pues, ¿qué es lo que requiere? Requiere un momento procesal específicamente diseñado para hacer esta organización. Y yo les decía, este momento lo es la audiencia preliminar tanto para los procedimientos civiles como para los procedimientos familiares. La audiencia principal es una de las etapas hoy en día, o bueno, con el nuevo Código Nacional, más trascendentales del proceso, porque es lo que va a organizar prácticamente y lo que va a determinar lo que nosotros vamos a llegar a desahogar al juicio oral, ¿no? Entonces, partimos de comprender ahora cuál es la verdadera naturaleza pues de la audiencia preliminar. ¿Por qué surge una audiencia preliminar en este nuevo modelo procesal, ¿no? Y yo les mencionaba, surge simple y sencillamente porque al cambiar de modelo procesal, también necesitábamos cambiar la forma en la que el conflicto solía administrarse antes de llegar a juicio. Y por favor, si aquí nos pueden comentar, sobre todo para la retroalimentación de los abogados que nos acompañan de diversos estados. Coméntenme cómo funcionaba en sus estados, sobre todo en materia familiar, por ejemplo, el desarrollo de juicio. Es decir, antes de llegar a audiencia de juicio, ustedes ya tenían al menos identificadas cuáles eran las pruebas predominantes, por ejemplo, ya existía un acercamiento con las partes, bajo este tenor ya se habían desahogado al menos las diligencias principales para el desahogo de las pruebas principales, sobre todo documentales, y nos pueden comentar, porque en el caso específico de Chiapas pasaba algo. Y por eso les digo, de ahí la trascendencia. Y es que llegábamos a la audiencia de juicio y todas aquellas pruebas que consistían en documentales, en informes a terceros, ni siquiera se habían diligenciado. Entonces yo estaba entrando a una etapa de juicio en la que pues yo ni siquiera sabía realmente el alcance de mis pruebas. ¿Por qué? Porque estas aún no obraban dentro del expediente. Hoy, en cambio, pues evidentemente con este nuevo código procesal, se busca resarcir estas problemáticas principales que, bueno, van a depender, claro está, de sus entidades federativas, ¿no? Entonces, esta es la naturaleza de la audiencia preliminar, ¿no? Porque el proceso o este nuevo proceso necesitaba una nueva forma de administrar el conflicto, en donde al llegar a juicio, ya las partes sabían o sabrían en este caso pues el tenor del desarrollo del mismo, ¿no? Ya tenía fijado los alcances de sus pruebas, lo que también es muy importante para dotar de seguridad jurídica a las partes, sobre todo en audiencia de juicio, ¿no? Entonces yo les decía, en nuestros sistemas tradicionales que todavía tenemos en la mayor parte de los estados, pues el litigio llegaba a la etapa probatoria
donde todavía habían excepciones pendientes, hechos que se delimitaron mal, pruebas que se ofrecieron en exceso, por ejemplo, y la autoridad ni siquiera lo había previsto, sino simplemente se admitieron y ¿qué pasaba? Pues había que desahogarlas a que fueran, aunque fueran innecesarias, ¿no? Eh, Existían hechos no controvertidos que tampoco se habían substanciado y claro, las posibilidades de conciliación tampoco se habían explorado y lo más común era que se exploraran pues hasta el momento de audiencia, ¿no? Lo que retrasaba el desarrollo del proceso y que claro, también cansaba a las partes o a los sujetos procesales dentro del mismo, ¿no? Entonces, eso implicaba que nuestro expediente no avanzara y que el conflicto, pues claro, tampoco estuviera ordenado, ¿no? Que es algo que viene a subsanar, pues esta audiencia preliminar, ¿no? Entonces, la audiencia preliminar surge de una lógica muy importante y es que hoy en día no tiene sentido llegar a juicio oral con un litigio desordenado. El proceso oral, específicamente la audiencia de juicio oral, necesita llegar con claridad. Si el modelo lo que busca, que ya les mencionaba, son los principios fundamentales, si el modelo lo que busca es la concentración, la inmediación, la contradicción, no podemos desperdiciar una audiencia de juicio, pues resolviendo cuestiones que pudieron definirse antes. De ahí surge precisamente la audiencia preliminar. Sirve, y nos dicen muchos autores que trabajaron en esta implementación, la audiencia preliminar es el espacio de organización judicial del conflicto y va a fungir como un filtro procesal. Esa es su naturaleza procesal, fungir como un filtro. ¿Por qué? Porque va a ser el momento en el que el litigio deja de ser simplemente lo que las partes escribieron en la demanda y en la contestación, o en su momento también en la reconvención y contestación a la reconvención, y comienza o empieza a convertirse en un objeto procesal, concreto, delimitado y preparado para ser juzgado. Eso también pues hace que el órgano jurisdiccional comprenda la razón de las prestaciones o del objeto procesal que yo estoy enmarcando, ¿no? Y esta coherencia que debe de existir. Nos dicen por acá, en Jalisco estamos súper atrasados en familiar. Los secretarios y jueces resuelven procesalmente igual que en civil, prefieren los formalismos antes que el fondo, y es correcto. Y ojo, en materia familiar, yo se los planteaba por una cuestión muy importante. En materia familiar, y lo vamos a ver ahorita, la audiencia preliminar aborda o más bien adquiere una naturaleza mayormente conciliatoria. Es más, la diferencia del proceso civil y familiar en cuanto a la audiencia preliminar es que en materia familiar la audiencia preliminar incluye dos fases que no se comprenden en materia civil, debido primero a la importancia de la materia, ya que hoy en día el Código Nacional implementa nuevos principios en materia familiar que lo que buscan es eso, dejar atrás los formalismos atendiendo a los principios que rigen propiamente la materia, ¿no? Entonces, es algo que también vamos a estar viendo, ¿no? Pero partimos de esto, ¿no? Naturaleza de la audiencia preliminar es un filtro procesal que lo que hace prácticamente es organizar el proceso y que al momento de llegar a audiencia de juicio, nosotros lleguemos con un objeto procesal claramente determinado, ¿no? Ahora, ya sabemos la naturaleza, ya se los platicaba, la idea es ser un filtro, es ser una etapa que organiza por sí mismo el proceso, que lo depura inclusive si queremos verlo así, ¿no? Es más, nos señala la etapa postulatoria que sigue existiendo y que sigue siendo una etapa meramente tradicional, que ahorita me voy a permitir mostrarles vaya, un esquema de este modelo tradicional para que veamos la diferencia en el nuevo modelo. La etapa postulatoria, pues nosotros sabemos, es la que fija la litis, es la que plantea el conflicto. Después de eso tenemos la audiencia preliminar y quiero que de manera preliminar ustedes puedan ubicar su función dentro de las etapas procesales que ven en pantalla. La etapa postulatoria, que sigue siendo eminentemente escrita, que consta, como ya sabemos, de la demanda, de la contestación, de la reconvención o en su caso también de la contestación a la reconvención, pues ¿qué es lo que hace? Cierra la litis, plantea el conflicto. Posterior a eso viene la audiencia preliminar. La audiencia preliminar, yo les decía, tiene la función de ser un filtro, de organizar lo que en etapa postulatoria, pues prácticamente se planteó, ¿no? Y posterior a eso, lo que tenemos es el desarrollo de la audiencia de juicio, que lo que viene a hacer es demostrar todo lo que ya previamente se organizó en la audiencia principal para que al momento de emitir una sentencia, ésta pueda resolverse lo más clara posible, ¿no? Entonces, la naturaleza es ser un filtro.
E inclusive dentro de las funciones esenciales que nosotros vamos a encontrar de esta audiencia preliminar, vamos a encontrar primero que, claro, tiene una función ordenadora, organiza el conflicto, define realmente qué es lo que las partes están pidiendo o qué es lo que las partes, pues en este caso, han cerrado la litis, en qué es lo que lo han cerrado. Aparte de que ordena el conflicto, pues también depura, porque ustedes no me dejarán mentir. En este caso, en el desarrollo de nuestros procedimientos, por ejemplo, siempre existen muchas cuestiones que se hacen valer en esta etapa postulatoria, que comúnmente nosotros decimos son cuestiones de obstáculo, son cuestiones innecesarias. Entonces, la audiencia preliminar sirve como depuradora, analiza qué es lo que sí y qué es lo que no tiene caso llevar a juicio, qué es lo que sí es necesario acreditar y qué es lo que no es necesario acreditar, porque evidentemente ambas partes lo han aceptado. Entonces, su función depuradora es muy importante. También delimita. ¿Y qué delimita? Pues precisa el verdadero objeto del debate. Cuando ya las personas, o en este caso las partes procesales, han fijado la litis, nosotros ya sabemos cuál es la postura de uno, del actor, y cuál es la postura del demandado. Entonces, nos permite, en este caso, la audiencia preliminar, delimitar, precisar el verdadero objeto. Si hay cuestiones que ya al momento de la etapa postulatoria han quedado fijas, porque nos dimos cuenta, ejemplo, que existe pues la voluntad de las partes, podemos delimitar entonces una prestación precisa. ¿Quién lo hace? Lo hace el juez en la audiencia preliminar. También nosotros decimos, es concentradora. ¿Por qué? Porque reúne decisiones que antes se hacían de manera dispersa a través de una serie de actuaciones inoficiosas que se planteaban de manera escrita, ¿no? Por eso es que antes teníamos el expediente como centro del proceso. También es preparatoria. ¿Por qué? Porque deja listo el asunto para el juicio. La audiencia preliminar, al momento de depurar, de delimitar y de ordenar, ha dejado preparado mi juicio. Cuando llegue el momento de entrar a juicio oral, yo ya sé sobre qué va a versar, yo ya sé cuáles van a ser los alcances probatorios. Y eso inclusive es algo que a nosotros nos permite ir más preparados en juicio, ¿no? O también es lo que también nos va a permitirnos a nosotros poder visualizar estas otras opciones específicamente en cuanto a la conciliación, ¿no? Aquí también nos están comentando en el chat la importancia de la capacitación, sobre todo en materia familiar y de los principios rectores que rigen el procedimiento y sí, es algo muy, muy necesario. No sé si por acá tengamos personal de nuestras instituciones de justicia, pero sabemos que este cambio que existe con la implementación del Código Nacional no solo afectó la figura del litigante, ¿no? Que claro, tenemos que actualizarnos. También lo hizo a las instituciones de justicia, que hoy en día, pues claro, es de carácter obligatorio que estén capacitados en estos procedimientos, ¿no? Es correcto. Bien, seguimos escuchándolos aquí en el chat. Si pueden ustedes retroalimentar, perfecto, porque vemos las diversas posturas en todos nuestros estados, ¿no? Y una parte muy importante de la naturaleza que me gustaría abordar también es que es autocompositiva, que es algo que no habíamos visto antes, sobre todo en materia civil, ¿no? ¿Qué digo? En materia familiar ya existía la conciliación casi, casi de manera obligatoria por parte de nuestros secretarios, ¿no? Pero la autocomposición hoy en día va a surgir de la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque va a abrir realmente una oportunidad a que las partes en el litigio puedan explorar soluciones antes de entrar al litigio. Como yo les decía, y va a depender mucho de su estado, pero no me dejarán mentir, hay estados en donde la posibilidad de conciliar se abría hasta la etapa de juicio. Hasta la etapa de juicio había un acercamiento con la conciliación y pues evidentemente atrasaban tu juicio hasta que conciliaras. Y cuando eso no se llegaba, pues iniciábamos ya el juicio cansados. Aparte de cansados, nuestras partes pues evidentemente molestas, porque no me dejarán mentir también, pues, el tiempo que nosotros desahogamos en audiencia pues suele ser muy largo. Entonces, el hecho de que hoy en día se contemple en la audiencia preliminar esta figura autocompositiva a través, ejemplo, de acuerdos preparatorios, a través de la conciliación, abre una puerta muy importante a la agilización del proceso, ¿no? De carácter obligatorio, porque es una etapa obligatoria dentro de la audiencia. Queramos o no conciliar, es una etapa que se va a aperturar y que va a permitir la comunicación entre las partes, ¿no? Y claro, sobre todo es garantista. ¿Por qué? Porque implica que las partes van a conocer antes de llegar a juicio oral realmente qué es lo que se va a discutir y realmente qué es lo que se va a aprobar, lo que también le permite a la parte concebir
si la autocomposición o la celebración de un convenio, por ejemplo, puede ser una opción satisfactoria a sus pretensiones, ¿no? Entonces, desde ese punto podemos también ver que de la audiencia preliminar surge la, por así señalarlo, la agilidad del proceso, ¿no? Como un principio rector hoy en día en materia civil y que, claro, en materia familiar, ¿no? Entonces, también es muy importante que nosotros veamos esto como algo trascendental, porque la audiencia preliminar no es una formalidad vez. Existe porque antes de llegar a juicio nosotros necesitamos ordenar, depurar, delimitar y preparar el litigio antes del juicio. Entonces hay que ver, sobre todo los abogados litigantes, tenemos que ver la audiencia preliminar como una oportunidad muy importante para el desarrollo, en este caso, de nuestros juicios, ¿no? Como una oportunidad también muy importante para que las partes se acerquen realmente a pues a las pretensiones planteadas y una oportunidad muy importante, sobre todo, para la autocomposición, ¿no? Que en materia familiar, sobre todo, hay una junta de aveniencia que ustedes van a ver ahorita en pantalla, que toma especial importancia en la audiencia preliminar, ¿no? Entonces, de aquí nosotros partimos con esta naturaleza de la audiencia preliminar y su importancia en este nuevo modelo procesal, ¿no? Ya lo vimos, depurar, conciliar, delimitar, controlar y, claro, preparar. Y ojo, eso también nos facilita a nosotros llegar a un juicio, pues ya sobre los puntos que realmente hay que litigar, ¿no? Llegar a un juicio preparado sobre lo que vamos a desahogar y sobre las intervenciones que bajo este contexto, pues tenemos que desarrollar, ¿no? Ok, ahora partimos de esto y previo a observar este nuevo modelo procesal, yo sí quiero compartirles, pues claro, cuáles eran las etapas de nuestro procedimiento tradicional, eminentemente escrito, que existían hasta antes, pues evidentemente de la obligatoriedad del Código Nacional. Y digo hasta antes porque recordemos que, pues claro, la obligatoriedad del Código Nacional es paulatina. Hay algunos estados que ya están más cerca de su implementación, otros estados que están muy lejos. Hay estados que ya han hecho acuerdos internos para aplazar un poco más o para obligar al litigante a decidir sobre qué nuevo esquema procesal quiere iniciar sus procedimientos, ¿no? Entonces, es muy importante eso y recordar, tradicionalmente estas eran nuestras etapas del procedimiento. Digo tradicionalmente porque recordemos, pues cada entidad federativa tenía esta facultad de acuerdo a su normatividad o a su legislación estatal, a su código procesal, pues modificar su procedimiento. Entonces, había procedimientos tradicionales que ya tenían fases orales, había procedimientos tradicionales dependiendo de la entidad federativa en la que ustedes se encontraran, donde ya existía inclusive en materia civil, de manera preliminar, una audiencia de conciliación o mediación. Por eso les digo, en general, pues estas eran las etapas de nuestro procedimiento tradicional, ¿no? Ya sabemos, nuestro procedimiento inicia con la presentación de la demanda, que es lo que da inicio a la etapa postulatoria, también conocida como expositiva o polémica, que ojo, esta etapa continúa en el nuevo esquema que ahorita van a ver. Recordemos, esta etapa pues estaba incluida, o más bien incluyen momentos que se incluyen dentro de esta etapa, pues la demanda, la contestación, la reconvención y en su caso la contestación a la reconvención. Recordemos que aquí es donde se hace la fijación de la litis, pero también recordemos que tradicionalmente en esta fijación de la litis, pues claro, existían cosas adicionales que se hacían valer que no se resolvían hasta llegar a audiencia de juicio, ¿no? De ahí la importancia de la depuración. Inclusive, quiero que ustedes vean el esquema. Tradicionalmente pasábamos de nuestra etapa postulatoria, de la fijación de la litis, a la etapa probatoria o demostrativa, que incluía, pues evidentemente, pues, el desahogo de nuestras audiencias. Previo a la etapa probatoria o demostrativa, lo único que nos servía, por así señalarlo, de una especie de filtro que era, pues era nuestro auto admisorio de pruebas, que lo único que hacía era señalar qué pruebas sí y qué pruebas no. Y díganme, ¿qué es lo más común que como abogados litigantes hacemos cuando, pues en este caso, se determina nuestro auto admisorio de pruebas? Cuando nos rechazaban pruebas, cuando no nos las admitían, ¿qué es lo que nosotros hacíamos como parte del proceso? Y estábamos inconformes con eso, que era una práctica muy constante, que en este caso era apelar. Y entonces, la apelación, ¿qué sentido tenía?
lo que venía a hacer era que venía, pues en este caso, a, por así mencionarlo, pues venía a complicar más el conflicto, el litigio. ¿Por qué? Porque de repente llegábamos al desahogo de una audiencia. Y pues resulta que gano la apelación, por ejemplo, por falta de fundamentación y motivación, que a veces era lo básico, y hay que reponer. O hay que esperarme al dictado de una sentencia hasta que mi recurso pues se sustancie. O en su defecto, si llegaba hasta un juicio de amparo, hasta que el juicio de amparo pues evidentemente se resolviera. ¿Y qué pasaba con eso? Atrasábamos el procedimiento, como bien me comentan, ¿no? Entonces, esas eran las complicaciones de pasar de una etapa postulatoria a una etapa probatoria en directo, donde el único filtro, ya les decía, pues era mi auto admisorio de pruebas, ¿no? ¿Qué hacía? Complicar el proceso, retrasar el proceso y, evidentemente desgastar a las partes. Porque claro, nosotros como abogados litigantes entendemos que es parte del proceso. Los recursos, la etapa impugnativa, el juicio de amparo, lo entendemos ya como normal, pero nuestros clientes no. Y ellos eran, pues, evidentemente los que se desgastaban. Entonces, ya hay la importancia de esta audiencia preliminar previo a esta etapa probatoria, ¿no? Posterior a la etapa probatoria, pues ya sabemos, teníamos la etapa de alegatos y conclusiones, pues que era la parte, pues la fase en la cual, pues en este caso, las partes tenían la última oportunidad de acercarse al juzgador. Pues para orientar una decisión, ¿no? A través de sus alegatos o conclusiones. Y posterior a eso, la etapa resolutiva con el dictado de la sentencia, ¿no? Recordar que aunque estas son las etapas principales del procedimiento, previo a la demanda tenemos una etapa preliminar con nuestros medios preparatorios a juicios y posterior a la sentencia, pues ya sabemos que tenemos nuestra etapa ejecutiva en caso de que exista una ejecución y una etapa impugnativa, la cual puede existir a lo largo de todo el proceso, como yo les venía comentando, ¿no? Aquí nos están comentando los casos reales, pues de estas dificultades que tenemos con los procedimientos tradicionales, sobre todo en los procesos tardíos, ¿no? Ahora, yo les decía, este es el esquema tradicional, va a depender mucho de su entidad federativa. La mayor parte de los estados, pues claro, se acomodan a este procedimiento tradicional. Otros estados tienen ligeras variaciones, ¿no? Y que claro, con la salvedad de que en materia familiar, la etapa probatoria y alegatos y conclusiones las unimos en una sola, ¿no? Pues que pues, es todo en uno, ¿no? Porque en materia familiar existe la concentración, algo que prevalece en nuestros nuevos procedimientos. Ahora, quiero que ustedes vean muy bien estas etapas, porque son las de la etapa tradicional, y quiero que vean ahora las nuevas etapas del proceso. Ojo, yo me permití diferenciarles las etapas del proceso, en este caso, tanto del proceso civil como del proceso familiar, porque ustedes podrán ver ahorita que aunque las etapas en esencia son las mismas, existe una variación en la audiencia preliminar, ¿no? Y quiero que logremos identificar eso, que aunque en materia civil y familiar se van a regir por el mismo Código Nacional, la audiencia preliminar tiene tanta importancia en el proceso que en materia civil la audiencia preliminar tiene una función y etapas específicas y en materia familiar, la audiencia preliminar tiene una función y etapas totalmente diferentes, ¿no? En materia familiar, la audiencia preliminar, aparte de servir como un filtro, permite el acercamiento a las partes de manera casi obligatoria a la conciliación. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, quiero que ustedes vean las diferencias del procedimiento tradicional al nuevo proceso civil, ¿no? En donde tenemos la etapa postulatoria que queda exactamente igual, es una fase escrita, porque igual, luego decíamos, es que pasamos de un juicio escrito a un juicio oral. Claro, hay mayores actuaciones basadas en la oralidad, principalmente el desarrollo de las audiencias, pero aún prevalece nuestro sistema escrito en algunas etapas, específicamente en la etapa postulatoria, con la demanda, la contestación, la reconvención y la contestación a la reconvención, ¿no? Muy importante. Ahora, aquí es donde surge la verdadera diferencia. Tras la etapa postulatoria, viene la audiencia preliminar. Quiero que ustedes lo vean. Estamos aquí en el proceso civil. Ahorita les voy a mostrar el proceso familiar. En audiencia preliminar en materia civil que se desarrolla con base al artículo 457, por si tienen a la mano el Código Nacional, podemos ver que la idea central de la audiencia preliminar en materia civil, pues es claro, la organización, la depuración y preparar el litigio para juicio oral. Hay cinco momentos importantes en audiencia preliminar en materia civil. Primero, la depuración del proceso y estos momentos son consecutivos. Depuración del proceso, conciliación de las partes o invitación a la mediación, depuración del debate,
admisibilidad o desechamiento de pruebas y la citación para juicio oral. Así se desarrolla la audiencia preliminar. En un momento me voy a permitir desarrollarlo más a profundidad. De audiencia preliminar nos vamos a audiencia de juicio oral. Podemos ver en este caso, si ustedes identifican en pantalla, pues la consecuencia lógica de, ok, ya depuré en audiencia preliminar, vámonos a audiencia de juicio oral para el desahogo, ¿no? La audiencia oral, pues ya sabemos, es donde se va a concentrar la mayor parte de la oralidad del procedimiento, ¿no? ¿Y qué se va a hacer? Pues se va a desarrollar el debate oral y se van a desahogar las pruebas que se admitieron en la etapa preliminar. Ya ustedes sabrán y tendremos oportunidad en otras cátedras abiertas de desarrollar aquí pues las etapas de la audiencia de juicio oral, alegatos de apertura, desahogo de pruebas y alegatos de cierre, ¿no? Posterior a esta etapa nos vamos a la sentencia. De la sentencia, pues claro, ya sabemos, tenemos todavía habilitada la oportunidad de recurrir mediante la interposición de los recursos que correspondan y recordar, también contemplamos una etapa de ejecución de sentencias. Pero quiero que ustedes vean cómo en materia civil esta lógica del nuevo modelo prepara el procedimiento, ¿no? Destacando la importancia de la audiencia preliminar, ¿no? Ya les mencionaba, en materia civil, el fundamento de la audiencia preliminar lo tenemos en el artículo 457, ¿no? Ahora, yo les decía, si bien es cierto, la materia civil y la materia familiar se van a regular por el mismo modelo en general, sí existen variaciones breves. En pantalla pueden ver ahora las etapas del nuevo procedimiento específicamente en materia familiar. En general, yo les decía, las etapas son exactamente las mismas. Etapa postulatoria, audiencia preliminar, audiencia de juicio, sentencia y, claro, nuestros recursos y nuestra ejecución de sentencias, ¿no? Pero quiero que ustedes vean el desarrollo de la audiencia preliminar. En materia familiar, la audiencia preliminar tiene una particularidad muy importante y es que, a diferencia de la materia civil, se va a desahogar en dos fases. Una primera fase que la ley denomina como junta anticipada. Yo por aquí veía en sus comentarios que hay algunos estados que contemplaban juntas anticipadas o en este caso audiencias previas de conciliación, sobre todo en materia familiar, ¿no? Pues bueno, el Código Nacional las contempla con el nombre de juntas anticipadas. ¿Y cuál es la finalidad de estas juntas anticipadas? Que, ojo, primero se van a desarrollar en presencia de la secretaria judicial, no del juez directamente, porque la idea es eso, ser una junta previa al desarrollo de la audiencia preliminar. Y lo que busca principalmente es ordenar el conflicto antes de la intervención directa del juzgador en una fase preliminar, ¿no? Intercambio, revisión de información, posibilidad de convenios, identificación de hechos no controvertidos, acuerdos probatorios, por ejemplo, y preparación del asunto para la segunda fase. Esta primera fase, recordemos, la junta anticipada no es con el juez, es con la secretaria. Aquí vemos otra distinción importante también, no me dejarán mentir. La mayoría de los estados, quien dirige el juicio, ¿quién es? Es la secretaria o el oficial a cargo. En muy pocos procedimientos realmente teníamos una intervención directa del juzgador, ¿no? Que es algo que cambia con este nuevo modelo. Y ojo, yo les diría, hay que ver cómo va a ser la implementación, porque imagínense, si al día tenemos unas 5 o 6 audiencias, se requerirá la presencia constante del juzgador en esas 5 o 6 audiencias. Y aquí viene algo importante también, que yo lo veo precisamente como algo que hay que prever, que es la infraestructura. Ustedes coméntenme en el chat y con gusto les vamos a compartir las diapositivas. Sus estados. ¿Qué tan avanzados van en la implementación de la infraestructura? Porque es obvio que requerimos espacios para el desarrollo de las audiencias de juicio oral, ¿no? Sobre todo porque van a estar encabezadas por el juzgado, ¿no? En Chiapas al menos aún no tenemos juicios orales, específicamente salas de juicio oral en materia familiar. Estamos en ese proceso, ¿no? Coméntenme ustedes en su estado también cómo va esta infraestructura, porque claro, es algo a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Ahora, después de esta junta anticipada tenemos pues la segunda fase, que en este caso es la audiencia preliminar ya directamente ante el órgano, o en este caso ante la autoridad jurisdiccional, ¿no? Que lo que va a hacer el juez aquí, a manera precisamente de no alargar tanto la audiencia preliminar, pues es revisar el resultado de la junta anticipada, ¿no? Y conducir formalmente, pues en este caso ya la audiencia preliminar. Aquí vemos pues la revisión de cuestiones procesales, la admisión o desechamiento
procedimiento de pruebas, la forma, en este caso, en que se preparó la etapa probatoria y, claro, la fijación o la citación a juicio, ¿no? Entonces, recordemos, en materia familiar, la audiencia preliminar tiene una configuración reforzada y más flexible. Más flexible, ¿por qué? Porque permite la junta anticipada, vaya, porque por eso se llama así, de las partes con la secretaria, para tener este primer acercamiento previo de la audiencia preliminar y dirán, ¿y por qué? Por el tipo de intereses o relaciones que comúnmente convergen en la materia, ¿no? Que estas relaciones familiares, evidentemente, pues la mayoría de las veces llegan a complicar el litigio o las posibilidades de conciliación, ¿no? Por las relaciones que prevalecen. Por eso es que en materia familiar la audiencia preliminar se configura de manera reforzada y flexible, ¿no? Debido a eso. Posterior a eso, yo les decía, tenemos aquí la audiencia de juicio, sentencia, recursos y ejecución, exactamente las mismas etapas. Quiero que ustedes vean entonces cuál es la trascendencia y importancia de la audiencia preliminar, porque sí varía de un procedimiento civil a un procedimiento familiar, ¿no? Y comúnmente cuando hablamos de los juicios orales, y aquí tienen en pantalla previo estas diferencias, nos fijamos mucho, ay, es que ya hay ya hay una audiencia de juicio oral, claro, pero para llegar a esa audiencia de juicio oral, punto básico, tu audiencia preliminar. Entonces, como abogados litigantes, lejos de estarnos preparando, que claro, también es importante y fundamental para juicio oral, nuestra primera preparación debe de ir encaminada a, pues en este caso, la etapa preliminar, porque de aquí va a devenir el juicio que yo voy a desahogar en adelante, ¿no? Aquí vemos su alcance procesal, ¿no? Entonces, quiero que ustedes distingan a través de este cuadro comparativo, pues estas diferencias y particularidades de la etapa preliminar, ¿no? Que yo les decía que aunque en civil y familiar partimos de una estructura general del nuevo modelo con las mismas etapas, sin embargo, pues sí, una de las diferencias más relevantes va a estar en la audiencia preliminar. En civil, ya lo mencionábamos, existe una sola audiencia o una sola fase de la audiencia preliminar. En cambio, en materia familiar es una, por así señalarlo, es una estructura bifásica compuesta por dos fases, una junta anticipada y una audiencia preliminar propiamente ante la autoridad jurisdiccional, que se efectúa de manera reforzada y con una naturaleza flexible, en virtud, pues evidentemente, de la misma materia, ¿no? Ahora, quiero que ustedes vean aquí estas particularidades. Yo me permití señalarles todo el clausulado que regula la audiencia preliminar, ¿no? En el caso de la materia civil, pues claro, las reglas generales es que pues este procedimiento y el desarrollo de la audiencia preliminar pues va a aplicar para todos aquellos juicios o controversias civiles que no tienen una tramitación especial, porque también recordemos, nuestro nuevo Código Nacional, aparte de pues, regular estos procedimientos, contempla controversias de carácter especial, ¿no? Con una tramitación especial donde, claro, existen modificaciones al proceso, ¿no? Primero. Segundo, en materia civil, ya lo decíamos, es una sola audiencia con 5 momentos que ya mencionábamos en la anterior diapositiva, ¿no? La obligatoriedad también existe, tanto en civil como en familiar, de comparecer a la audiencia preliminar. Al ser una etapa tan fundamental para, sobre todo para el posicionamiento del juicio, es obligatoria nuestra presencia. Y ojo, no solo la presencia de nuestro cliente, también la presencia del abogado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Existen multas en aquellos casos en donde quien, pues en este caso, esté representando a los sujetos procesales, pues evidentemente no comparezca a juicio. Yo ahorita me voy a permitir señalarles esas multas, ¿no? Pero es muy importante que ustedes determinen eso. Hoy en día, en materia, con el nuevo procedimiento, con el nuevo modelo, es muy importante estar al pendiente de nuestras fechas. Ya no hay opción de que es que lo voy a diferir a través de escrito, es que voy a presentar mi escrito antes de la audiencia para el diferimiento. No. Hoy en día, si no nos presentamos, hay multas. Y la única forma en la que se va a poder diferir, en este caso específicamente en materia familiar, es con una causa justificada, que se haya hecho del conocimiento de manera anticipada al juzgado. No lo vamos a estar abordando, ¿no? Entonces, quiero que ustedes vean estas diferencias porque, claro, la audiencia preliminar, aunque es una etapa común, yo les decía, presenta directamente modificaciones sustanciales, ¿no? Aquí les tengo principalmente las de materia familiar, ¿no? Que yo les decía y que sobre todo por el tiempo, vamos un poquito rápido,
Pero que yo les decía, en materia familiar, la audiencia preliminar consta de dos fases. Una junta anticipada, que yo les decía, esta no se hace en presencia del juez, sino ante la secretaria judicial, ¿no? No va a ser videograbada tampoco, pero sí se va a dejar constancia de ella en una acta mínima. Hay 5 etapas que en este caso van a absolverse durante la junta anticipada. Intercambio de información y de pruebas. Las partes tienen que compartir sus elementos relevantes para clasificar el conflicto. Propuestas de convenio también se van a explorar a través, en este caso, de la Secretaría Judicial, pues aquellos acuerdos que puedan brindar una solución parcial o evidentemente total a la controversia, ¿no? Acuerdos sobre hechos no controvertidos, también se van a determinar los hechos que pues son aceptados por ambas partes y que son inoficiosos de llevar a la siguiente etapa. Acuerdos probatorios, porque se van a precisar las coincidencias sobre las pruebas y sus alcances. Y pues la posible exclusión parcial o total de pruebas o inclusive en materia familiar, la incorporación de otras, ¿no? Que lo que vengan a hacer es complementar al proceso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Después de esta junta anticipada, nos pasamos directamente a la audiencia ante autoridad jurisdiccional, que es propiamente, en este caso, pues claro, la audiencia preliminar. Y ojo, debido a la concentración, la ley nos dice, va a ser el mismo día. Es decir, de la junta anticipada nos vamos a pasar el mismo día ante la autoridad jurisdiccional o a la audiencia preliminar por la concentración, ¿no? Ahora, quiero que ustedes vean las etapas de la audiencia preliminar o de esta segunda fase de la audiencia preliminar. Enunciación de la litis, depuración del procedimiento, revisión o en su caso aprobación del convenio o conciliación o mediación, ¿no? Que ojo, si se va a una conciliación o a mediación y las partes accedieron a conciliar o a mediar, obviamente ahí lo que va a pasar es que nos van a remitir al centro de conciliación, ¿no? De la entidad federativa. Pero ya va a haber un acuerdo en donde las partes, a través, en este caso, pues claro, de una conciliación o mediación, según lo hayan determinado, pues van a solucionar el conflicto. Luego tenemos la revisión y fijación de acuerdos de hechos probatorios, la admisión y preparación de pruebas, la revisión oficiosa de medidas provisionales y órdenes de protección y la citación para audiencia de juicio. Y aquí yo me permito citar sobre todo el punto número 6. ¿Por qué? Hay una característica muy importante en materia familiar con el nuevo código y ese reforzamiento que se hace, pues evidentemente por el tipo de intereses y de sujetos que están, pues claro, dentro del proceso, ¿no? Entonces, ¿saben qué es lo que se propone? Bueno, no se propone, ya está dentro del código. Es que el juzgador, de manera oficiosa, ya no a solicitud de parte, al momento de estar en audiencia preliminar, debe fijar medidas provisionales y órdenes de protección sin necesidad de que las partes, pues en este caso, lo hayan solicitado, ¿no? Entonces, ¿en virtud de qué? De una tutela efectiva, del principio de interés superior del menor, en este caso del principio pro persona, de interpretación conforme, inclusive del principio de perspectiva de género, ¿no? Que son los principios claves en materia de justicia familiar, ¿no? Entonces, a mí me parece tan trascendental porque a veces estábamos en la etapa postulatoria pidiendo medidas de protección o durante el procedimiento y el juzgador realmente nunca había tenido este acercamiento con los hechos, porque lo cierto es que tú no platicabas con el juzgador no mediaba tus audiencias y ahora se incorpora como una etapa obligatoria a la audiencia preliminar, ¿no? Lo cual, claro, es muy importante para la justicia familiar, ¿no? Yo les decía, salvedades que hay que recordar, la audiencia preliminar no es un formalismo, por eso que requiere comparecencia personal obligatoria. Las partes deben asistir personalmente a la audiencia y sus abogados también, ¿no? Que son las personas autorizadas. ¿Qué pasa ante inasistencia? Hay multas. La ley prevé de 20 a 60 UMAS por multa, ¿no? Y evidentemente va a poder diferirse por una sola ocasión. ¿Cuándo? Cuando las partes, no sus abogados, realmente se encuentran imposibilitadas y así lo hayan hecho saber, pues evidentemente al juzgador con anticipación, no como ahora que presentábamos nuestro escrito una hora antes del juicio y ya, pues evidentemente lo acordaba. No.
Entonces, sí existe un reforzamiento especial ante la incomparecencia. ¿Por qué? Porque lo que busca el nuevo modelo, pues, es la agilidad, ¿no? Es la concentración. Y obviamente no podemos tener esos principios sin la comparecencia de las partes, ¿no? Y ya les decía, si hay una inasistencia, ¿qué va a pasar? La audiencia ya no se va a diferir y se va a desahogar en presencia únicamente de las partes que asistieron, con las multas correspondientes y se citarán, pues, evidentemente, audiencia de juicio, ¿no? Entonces, quiero que ustedes vean evidentemente estas diferencias, ¿no? Permítanme. Ahora, para ir en materia civil, para que también veamos estas diferencias, ya vimos que en materia familiar, pues son dos fases, cada fase con sus etapas, ¿no? En materia civil, pues tenemos únicamente las 5 etapas de la audiencia preliminar: depuración del procedimiento, nuestra conciliación, nuestra depuración del debate, la admisibilidad o desechamiento de pruebas y la citación para audiencia de juicio. ¿Qué me parece importante en este caso recalcar? Algo que muy pocas veces en juicios civiles veíamos, y que era la conciliación o las etapas autocompositivas de carácter obligatorios dentro del proceso. Hoy en día, después de la depuración, aquí tenemos la procuración de conciliar, aunque sea una materia civil, ¿no? Tenemos la obligación de escuchar las propuestas, de sugerir alternativas sin prejuzgar. Inclusive la ley prevé la opción de dar pausas para estas pláticas conciliatorias, ¿no? Muy importante, que antes no veíamos en materia civil, ¿no? Inclusive en audiencia preliminar, para contextualizar. Nosotros podemos, pues claro, las partes inclusive directamente van a poder solicitar de manera verbal, se subsanen las omisiones o irregularidades del debido proceso en audiencia preliminar, ¿no? Ya lo veíamos, la comparecencia personal sí o sí también aplica en materia civil, ¿no? Si las partes no acuden sin justificación, pues claro, hay sanciones, y yo les decía, el diferimiento solo opera por una sola ocasión, ¿no? Muy importante. Y que claro, en la etapa de audiencia preliminar, antes de concluirla y de dar la citación, se le da el uso de la palabra a las partes, pues en este caso para las peticiones finales. Nos dice, aun si la parte demandada no da contestación y por ende no comparece a la audiencia, ¿también se le multa? Sí, porque si no dio contestación, pero está debidamente emplazado a juicio, es un sujeto procesal. Y si no llega, va a haber multa. Así es, la objeción en las pruebas, inclusive la tenemos acá, ¿no? Depuración del procedimiento, ahí se determinan qué pruebas, pues en este caso no son necesarias. Nos vamos a la depuración del debate y a la admisibilidad o desechamiento de pruebas. ¿Ahí qué va a pasar? Pues ahí evidentemente el juez prevalece qué pruebas se admiten y cuál no, y ahí nosotros vamos a poder realizar esa etapa, ¿no? Entonces, la parte central que yo quiero que ustedes vean es que como esta etapa preliminar, a pesar de formar parte de una etapa similar en ambos procedimientos, se sustancia totalmente diferente. Y la ley va previendo cómo se apertura cada uno de estos momentos dentro de la etapa, ¿no? Entonces yo les decía, a mi consideración, claro. Punto fundamental previo al juicio, la audiencia preliminar. Yo realmente aún no sé cuál va a ser el juicio que voy a desahogar hasta el resultado de mi audiencia preliminar, ¿no? De aquí partimos. A veces en este procedimiento tradicional, pues nosotros decíamos, ok, hasta que conteste la demanda o la reconvención, sabremos realmente qué pide o sabemos realmente cómo va a estar el proceso. Hoy no. Va a terminar la etapa postulatoria y la verdad es que yo no voy a saber cómo va a estar mi juicio hasta que termine la etapa preliminar, ¿no? Y se desahoguen todos estos aspectos fundamentales, ¿no? Ahora, para ir cerrando con esta pues breve cátedra que nosotros pudimos impartir, quiero que ustedes vean ya de manera cierta pues cuál es el alcance y cuáles son las funciones pues en este caso procesales de la audiencia preliminar, ¿no? Tanto en materia civil como en materia familiar. Ya evidentemente con las especificaciones que nosotros establecimos, ¿no? Entre ellas es que en materia civil es solo una audiencia preliminar, una sola etapa. Su alcance es sanear el procedimiento, es procurar una solución autocompositiva, que es algo que no veíamos en temas familiares, es delimitar el objeto litigioso y probatorio y, claro, preparar la audiencia de juicio, ¿no? Muy fundamental. Particularidad, en el caso de la materia civil, es que si solo van a existir, en este caso,
pruebas documentales o instrumentales o presuncionales o pruebas que ya sabemos se desahogan por su propia y especial naturaleza, la audiencia de juicio puede concentrarse dentro de la audiencia preliminar. Tomemos nota ahí. Si mi soporte probatorio descansa exclusivamente en documentales, puede concentrarse dentro de mi audiencia preliminar y es algo que yo debo visualizar, ¿no? Aquí lo que predomina pues es la organización procesal del litigio. Y en materia familiar, pues claro, ya lo veíamos. ¿Cuál es la trascendencia en estos casos? Pues que la audiencia preliminar tiene dos fases, una junta anticipada y una audiencia directamente ante el órgano jurisdiccional que va a organizar y preparar el juicio, que va a procurar la autocomposición a través de la conciliación o inclusive de la mediación ya a través de los centros de conciliación, ¿no? Y que va a incorporar lo que yo les comentaba que me parecía muy interesante debido a la materia, que es la dimensión de tutela y protección de manera oficiosa por parte del órgano jurisdiccional, sin necesidad de que las partes lo hayan solicitado, ¿no? Entonces, esta incorporación de esta dimensión de tutela o protección a las partes es fundamental en la audiencia preliminar, ¿no? Un rasgo muy importante es la revisión oficiosa, como les mencionaba, de esto, de estas medidas provisionales y estas órdenes de aprehensión que surgen en virtud, pues ya los mencionábamos, de los principios propios que rigen la materia familiar, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, ¿qué podríamos señalar que es su alcance y su función procesal? Primero, mis alcances, ¿cuáles son? Ya lo veíamos en una dimensión procesal, es sanear el procedimiento, revisar evidentemente el procedimiento y prepararlo para juicio, ¿no? Tenemos una dimensión autocompositiva porque también lo que busca es brindar una solución antes de llegar a juicio para agilizar nuestros procedimientos. Una dimensión objetiva que lo que va a buscar es delimitar, fijar hechos no controvertidos y acuerdos preparatorios. ¿Para qué? Para que la audiencia de juicio sea más sencilla, ¿no? Una dimensión probatoria porque nos va a permitir controlar, ¿y saben qué? Preparar las pruebas. Yo les decía, esto le da una enorme ventaja al abogado litigante si podemos identificarlo. Yo ya voy a ir a juicio a saber con qué me voy a enfrentar. No voy a ver, es que qué van a decir los testigos, es que cómo se... Yo ya sé sobre qué va a versar, ¿no? Eso me permite a mí también una mayor preparación, ¿no? Y claro, esta dimensión preparatoria de ordenar el juicio que yo les decía es una ventaja muy importante que si sabemos aprovechar, pues va a jugar a nuestro favor, ¿no? Y por último, que la función procesal, ¿cuál es? Pues claro, lograr que solo se llegue a juicio aquello que verdaderamente pues, necesita ser decidido o valorado, ¿no? Vamos a nosotros bajo este nuevo esquema y claro, su implementación correcta también, porque cabe decirlo y he visto sus comentarios, de la importancia de la capacitación de la infraestructura, que claro, hay muchos retos que vamos a enfrentar, ¿no? Pero al menos desde el punto legislativo, el nuevo procedimiento nos ofrece muchas fortalezas, ¿no? Al procedimiento mismo y a la intervención del abogado litigante, ¿no? Y podríamos, y a mí me encantaría terminar con esto. La audiencia preliminar es una de las figuras más trascendentales de este nuevo esquema, porque va a sanear el procedimiento, algo que antes no existía. El saneamiento del procedimiento no existía. ¿Y qué pasaba? Teníamos procedimientos complejos, procedimientos tardíos, procedimientos civiles o familiares de 5 u 8 años de litigio. ¿Por qué? Porque no procuramos el saneamiento, ¿no? Que ahora se incluye como una etapa obligatoria al proceso, ¿no? Este reforzamiento que verdaderamente nosotros necesitábamos, lo vamos a encontrar a través de la audiencia preliminar, ¿no? Y que claro, a lo largo, pues evidentemente del desarrollo de estos procesos, nos vamos a enfrentar con retos, como ya les mencionaba, la infraestructura, la posibilidad de nuestros estados de brindar, pues realmente una aplicación práctica a la ley y la capacitación, que los que litigamos y hemos estado dentro de estas instituciones de justicia como abogados litigantes, pues sabemos que muchas veces eso es lo complejo, ¿no? Que no se apliquen las multas, que los acuerdos no salgan en tiempo, que las citaciones, comprendemos esta parte, ¿no? Y claro, aquí nos menciona qué papel juega el procedimiento en las conciliaciones de los centros de mediación privada. ¿Pueden las partes solicitar este servicio? ¿Puede la autoridad mandar oficiosamente un centro privado? Directamente un centro privado no, porque el Estado dispone de centros públicos, ¿no? Que ejemplo es el CEJA o el Centro de Justicia Alternativa. Lo que sí pueden es llegar a un acuerdo, en este caso un acuerdo dentro de la audiencia preliminar, en donde ambas partes deciden someterse a una mediación particular y puede quedar asentado en la conciliación. Pero ¿quién va a ser el
encargado de mediar el órgano particular, ¿no? Específicamente, que ya estamos en proceso de validar estos centros de conciliación también, ¿no? Podemos sí, pero el Estado no te manda. Tú decides ante qué órgano conciliatorio particular de los que el Estado ya tenga previstos. ¿Por qué? Porque los honorarios los van a pagar las partes. Lo que sí puede el Estado es decir, ok, ¿quieres conciliar, mediar? Pongo a tu disposición los centros públicos de mediación o el centro de justicia alternativa. Ahí sí yo te puedo llevar para que tú lo substancias. Importancia que al quedar establecido dentro del acuerdo de conciliación, es obligatorio que las partes pues vayan a substanciar esta conciliación, algo que no teníamos hoy, ¿no? De ahí la importancia de esta audiencia preliminar, ¿no? Y bueno, para ir cumpliendo con los tiempos, precisamente me voy a permitir dar por terminado en esta parte, pues esta presentación pues vaya, la importancia o el alcance y la función procesal de la audiencia preliminar, deseando que al menos hayamos adquirido pues estos conocimientos básicos de cómo ahora se implementa el proceso y sobre todo de la importancia de, pues evidentemente de la audiencia preliminar, ¿no? Cualquier duda o comentario, quedamos también a sus órdenes. Maestra Abril, le cedo el uso de la voz y pues de mi parte nada más agradecerles por la oportunidad de estar con ustedes y pues espero tener el gusto de que nos volvamos a ver. Hola, sí, buenas noches. Bueno, le agradecemos su asistencia, maestra Margarita López Lara. Es el momento Gracias, para dar profesor. apertura al espacio de preguntas. Como les comentaba al principio de la sesión, se aperturaba para el final, pero claro, la maestra nos hizo favor de hacerlo también durante pues la estadía de la postulación. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, en todo caso, en lo que no hay preguntas, licenciada, bueno, maestra, quisiera hacer la pregunta de que usted considera un acierto la parte de la audiencia preliminar en esta nueva reforma y por qué. Claro. Claro, de mi punto personal sí considero que es un acierto muy importante, sobre todo tras las experiencias que tenemos en juicio, de juicios tardíos, pues evidentemente actuaciones inoficiosas y pues claro, de lo, por así mencionarlo, de lo desgastante que era el procedimiento tradicional, la audiencia preliminar como filtro dentro del proceso viene a significar una renovación total al procedimiento, ¿no? Que como los decía, va a tener evidentemente sus debilidades, pero va a depender mucho también pues de esta implementación que hagan pues ya directamente en nuestras instituciones de justicia. Pero sí, a mi consideración es un acierto muy importante que lo que va a hacer es renovar totalmente la participación de las partes y pues realmente buscar esta tutela efectiva que es lo que siempre hemos solicitado de nuestros órganos de justicia. Bueno, y ya la última pregunta sería, ¿cuáles considera que son los más grandes retos que va a haber para la implementación de esta reforma a pues cada una de las estados de la República? Digo, considero que como bien menciona, pues cada uno tendrá su forma de trabajo, por lo que puede complicar un poco la aplicación de la reforma, pero desde su punto de vista, ¿cuáles serían los más grandes retos? Claro, sí, yo considero pues específicamente eso, ¿no? O sea, la reforma no solo se concibe como una reforma legislativa, sino como una reforma que también viene a trastocar muchos aspectos como la infraestructura, como la capacitación, por ejemplo, como la debilidad muchas veces también del propio sistema, ¿no? Entonces, en cuanto a las dificultades en primera instancia de la infraestructura, muchos estados carecemos de infraestructuras idóneas aún en procedimientos tradicionales, imagínense. Entonces, o la oralidad, pues es más complejo. La capacitación, o sea, estos procedimientos no solo exigen una capacitación del abogado postulante, sino también una capacitación en este caso de los que procuran la justicia, porque la ley es clara, yo les decía, me parece excelente la reforma, pero que se aplique, realmente ahí tenemos un punto de debate muy interesante, ¿no? Entonces, esa sería una debilidad. El Estado necesita, junto con la reforma, junto con la infraestructura, capacitar. Y yo diría que es una capacitación obligatoria para poder iniciar estos procedimientos. Le agradezco mucho, maestra. No sé si, bueno, vi una mano levantada, no sé si guste hablar o bueno, hacer su pregunta. Buenas noches, maestra. Buenas Este, noches. ¿Cómo se llevaría a cabo la mediación, por decir,
en el caso de los abogados postulantes que por medio de nuestro despacho quisiéramos hacer esa mediación. ¿Tendría que ser ya estando certificados como mediadores o tendría que ser en el centro en el CAJAP? Ok, aquí tenemos dos opciones. La primera, si queremos participar directamente como mediadores y conciliadores, hay que estar certificados. Si no, no podríamos hacerlo. La otra opción, ¿cuál es? Claro, nosotros podemos como abogados llevar a nuestros clientes a los centros de conciliación y ahí podemos intervenir. Si tenemos ya acceso a la Ley General de Mecanismos Alternativos, hay una negociación que es un esquema de los diferentes tipos de negociación que se llama negociación colaborativa, donde se permite al abogado intervenir en la negociación con su cliente. Entonces son las dos opciones. Si queremos de manera particular nosotros conciliar, hay que estar certificados. Y si queremos hacerlo auxiliando esta procuración, pues podemos intervenir directamente en el CEJA o la institución que en este caso tenga su estado, pues acompañándolos a esta conciliación y participando de manera colaborativa. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. ¿La Claro. certificación la estarían dando mediante el tribunal o cómo sería esta certificación? Claro, ya hay algunos estados donde los tribunales están iniciando los procesos de certificación, ¿no? Y en algunos otros estados está realizándose a través de certificaciones también particulares. Va a depender mucho su entidad federativa, pero hay estados donde el mismo Poder Judicial está autorizando ya la capacitación de abogados particulares, notarías o despachos constituidos, pues para hacer centros de conciliación. Muchísimas gracias, maestra. Excelente ponencia. Esperamos volver otra vez a tener otra cátedra de usted. Que pase buenas Mu- noches. Gracias, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, pues le agradecemos, maestra, por su participación en esta cátedra abierta. Le agradecemos a nuestros asistentes por acompañarnos en esta edición de la cátedra abierta y de igual manera, y le reiteramos nuestro compromiso con la difusión y actualización del conocimiento jurídico. Los invitamos a formar parte de nuestras futuras ediciones de la Cátedra Abierta ILB. Y para concluir, queremos comentarles que quienes estén interesados en profundizar en los temas relacionados con la audiencia preliminar y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pueden comunicarse al número de WhatsApp por el cual reciben el enlace de esta cátedra. Con mucho gusto les brindaremos información sobre el curso correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bonita noche. Muchas gracias, buenas noches, gracias.